el tema de entrada-salida aislada. Solamente preguntarles, ¿recuerdan qué significa entrada diagonal salida? ¿Qué es lo que comentamos o comenté que debemos de entender por E diagonal S o entrada-salida o IO Que es en un inglés? puerto. Muy bien, que son puertos. Entrada-salida debe de darnos, la idea debe de indicarnos que estamos hablando de puertos. Entonces, les decía yo, el nombre indica mucho. Entrada-salida aislada indica que los puertos están aislados. ¿Aislados de qué? De la memoria. Y solamente para recordar brevemente, podemos decir que entrada-salida aislada, em, con esta técnica vamos a tener al final dos mapas, uno de memoria y uno de puertos. Los mapas son diferentes. ¿Por qué podemos decir que son diferentes? Porque tienen diferentes espacios de direccionamiento. Por ejemplo, la memoria, sus direcciones son de 16 bits en este ejercicio que vamos a ver hoy, pero los puertos son de 8 bits. ¿Sí? Aquí vemos los mapas de memoria. Entonces, a ver, permítame un segundo. Sí, de aquí vamos a... Ahora sí iniciamos lo que tiene a ver lo que tiene la presentación y pues es nuestra teoría de este tema. Entonces, el tema de entrada-salida aislada es una técnica de interfazado de computadores, es decir, agregar memoria y puertos a los computadores, es decir, es una técnica de diseño de computadores. Y les puedo yo comentar también que los computadores como los que tenemos en nuestras laptops o PCs de escritorio o alguna otra computadora, incluso incluida la computadora de la manzana, ¿sí? De marca de la manzana, están construidos con esta técnica, la técnica de entrada-salida aislada. Su laptop, por ejemplo, está diseñada con esta técnica. Em, Y lo primero, que es la interconexión del bus de datos y el bus de direcciones, se hace exactamente igual que en todo lo que hemos visto antes. Es decir, el bus de datos se va a enviar de forma paralela a todos los puertos, ¿sí? A todos los dispositivos, y el bus de direcciones se va a dividir en parte baja y parte alta. Ya habíamos visto que, por ejemplo, en este caso, si una memoria de 8K necesita 13 líneas de direcciones, pues se toman esas 13 líneas, ¿sí? Por ejemplo, desde A0 hasta 12, como parte baja del bus, y las líneas que sobran, a 13, 14 y 15, se van a tomar para selección de dispositivos por medio de un circuito lógico combinacional, un decodificador. Esto es exactamente igual que lo que vimos antes. Solamente para recordar mapeo de memoria, que es la otra técnica, pues es un solo mapa de memoria. En ese mapa se tienen direcciones de memoria y direcciones de puerto allí. Pero en esta nueva técnica, entrada-salida aislada, se tienen dos puertos, dos mapas. Uno de memoria, uno de puertos. Son espacios diferentes por la cantidad de bits que tiene cada dirección. Y aparte de ello, eh, veíamos nosotros hacia acá adelante, miren por favor, ya me adelanté mucho aquí, que se diseñó el chip, la interfaz periférica 8155 para trabajar con el 8085. Como dice aquí, miren por favor, el 8155 y 8156 son chips de memoria RAM y puertos para ser usados con el 8085 MPU, ¿sí? Con el microprocesador 8085. Entonces, este chip se diseñó eh, para trabajar con ese microprocesador y para implementar la otra técnica de interconexión de computadores, que es la que estamos viendo el día de hoy. Em,
Revisábamos ya la vez pasada sus características. Y si vemos el cuadro de arriba, este de características distintivas, miren, dice lo siguiente, la primera viñeta dice que es tiene un chip de RAM de 256 palabras, de 8 bits, ¿sí? Internamente, este chip de esta interfaz periférica tiene una RAM estática, miren, de 256 bytes, 256 palabras de 8 bits. Entonces, aquí ya hay memoria RAM. Segunda viñeta dice que se puede alimentar con una sola línea de 5 volts, aparte de su línea de tierra, obviamente. Y también dice que eh, la tercera viñeta dice operación estática completamente. Entonces, esto nos dice que es RAM estática, la que tiene aquí el chip. Dice la cuarta viñeta, internal address latch, es decir, que adentro va a ser almacenar las direcciones y cómo lo podemos ver nosotros externamente. Miren, por favor, el chip recibe las líneas AD0 a AD7, no recibe las líneas de datos como tal, D0 a D7, ni tampoco las líneas de direcciones A0 a A7, no, recibe todas las 8 líneas multiplexadas, desde AD0 hasta AD7, y recibe también la terminal ALE. Si recordamos, la terminal ALE es para demultiplexar. Entonces, internamente se va a hacer una demultiplexación. Como dice la última viñeta que tenemos del lado derecho. Miren, dice Multiplexed Address and Data Bus. Eh, es decir, recibe las direcciones y datos multiplexados, AD0 a AD7, e internamente las va a demultiplexar. ¿Por qué necesita recibir direcciones y datos? Bueno, necesita recibir direcciones para identificar direcciones de memoria RAM y direcciones de puertos. Y también datos, pues precisamente para el escritura y lectura de memoria y puertos. Em, y también acá en sus características distintivas, ya del lado derecho, dice la siguiente viñeta, dos puertos programables de 8 bits, un puerto programable de 6 bits, ese puerto de 6 bits puede ser para señalización, es decir, pines de estatus, aquí lo comenta, y también tiene un timer contador. Este timer contador es un hardware que puede servir para funciones tipo microcontrolador, ¿sí? Como que esta ya era parte de la tendencia que se tenía para crear los circuitos que hemos mencionado como tipo microcontroladores, porque el timer pues va a hacer funciones de específicas. Es un hardware ya de funciones específicas. Y este es el chip que se utilizó. Entonces, bueno, que se utilizó originalmente para implementar la técnica de entrada-salida aislada. Aparte de eso, vemos que recibe el chip, miren por favor, recibe la terminal IOM. De hecho, es la primera terminal que tiene aquí en la parte superior izquierda, IOM. Es decir, que necesita esa línea para saber si se está trabajando con memoria o con puertos. Y nosotros no la vamos a manipular. Cuando escribamos un programa, la instrucción, si es una instrucción de memoria, pues va a tener esta terminal IOM, la va a enviar en nivel lógico bajo, ¿sí? Y si es una instrucción de puertos, pues la va a enviar en nivel lógico alto. ¿Sí? Nosotros no nos preocuparemos por las señalizaciones en las instrucciones. Los microprocesadores trabajan tan rápido que pues todo lo hacen ellos. Em, Aparte de que veíamos que comentábamos que ya recibe la línea ALE para demultiplexación, también read-write para lectura y escritura, tiene una terminal de reset y algunas líneas del timer, ¿sí? Para funciones de conteo
de eventos y de tiempo. ¿Alguna pregunta? Por favor? ¿No hay preguntas? Pues vamos a ver lo que tiene internamente este chip. Miren, a diferencia del 8255, el 8155 tiene 6 registros. Miren, el primero es el comando estado, el registro comando estado. Este registro es equivalente al registro de control de esa otra interfaz periférica que ya hemos utilizado bastante. Después tiene puerto A, puerto B y puerto C. Y después dos registros del timer. Lo que pasa es que el timer es de 14 bits. Entonces tiene el registro menos significativo, de 8 bits y el registro más significativo de 6 bits. Ese es el contenido o los registros internos de la interfaz. Ahora, sus direcciones van a estar definidas por las líneas A0, A1 y A2. Aquí vemos esas direcciones. Miren, la combinación primera, 000, es el registro comando estado, y después así las siguientes combinaciones. Nos dan la dirección del puerto A, puerto B, puerto C y los dos registros del timer contador. Aparte de ello, em, la programación del registro comando estado, como les decía, es muy similar a bueno, más bien, es equivalente a la programación de registro de control de la interfaz periférica. Y aquí están sus bits, los bits del registro comando estado. Miren, por favor. El primer bit configura puerto A, el segundo bit puerto B. Los siguientes dos bits, el 2 y el 3, configuran el puerto C con esos modos, al uno, al 2, al 3, al 4. Aquí adelante están, ¿sí? Em, Son para configurar el puerto C. Y después los siguientes dos bits, habilitación de interrupciones, y los últimos dos bits, la configuración del timer contador. Por el momento, pues vamos a poner atención a los dos primeros bits, que es la configuración de puerto A y puerto B, por el momento. ¿Alguna duda de aquí? Sí. Y pues ahora vamos a ver lo siguiente, miren, por favor. Me voy a regresar un poquito aquí, a esta diapositiva. Nada más para comentar lo siguiente. Miren el ejercicio. Dice, mm, déjenme corregir algo aquí. Interfaz. Sí, así. Ok, dice, interfaz del microprocesador 8085 con la memoria 2764. Es solamente un ejercicio, miren por favor. ¿Cómo vamos a interconectar esta memoria? Bueno, lo empezamos por lo más sencillo, creo yo, el bus de datos. Simplemente tomamos las líneas de datos, ¿sí? Como en otros casos lo hemos realizado, y van hacia la memoria. 8 líneas y de datos, ahí está. Ahora, después separamos el bus de direcciones en parte baja y parte alta. Pero antes de separarlo, porque, porque si esta memoria, perdón, miren, si esta memoria de PROM es de 8K, entonces necesita 13 líneas, desde A0 hasta A12, como está aquí indicado. Si están de acuerdo, ¿sí? Desde A0 hasta A12 son 13 líneas y son las que necesita la memoria de PROM. Entonces tenemos que dividirlo en parte baja y parte alta. La parte baja pues van a ser esas 13 líneas. Pero antes de poderlo dividir,
tenemos que demultiplexar, miren, por favor. Demultiplexamos. Las 8 líneas A de 0 a d 7 las enviamos a un latch para demultiplexación, de multiplexaje, sincronizadas con la terminal ALE, y a la salida del latch ya solamente vamos a tener direcciones, ¿sí? Desde A0 hasta A7. Ahora, esas direcciones A0 a 7 las juntamos con A8 a 12. Y entonces ya tenemos la parte baja del bus. ¿Hasta aquí está bien? Sí. Sí, perfecto. Ok. Y bueno, gracias. Y la parte alta del bus, miren, la enviamos a un circuito lógico combinatorio para selección de dispositivos, como puede ser el 74LS138, ¿sí? Pero bueno, aquí se quedó este texto que dice su descripción del chip. Circuito lógico combinatorio para selección de dispositivos. Desde A13 hasta A15. Y entonces viene algo adicional que hay que considerar. Miren, por favor, es esto que está aquí al final. ¿Qué sucede? El, ahora, les comentaba yo que ahora este microprocesador tiene 3 líneas para las funciones de lectura, escritura de memoria y puertos. Tiene 3 líneas. Pero, pero ¿qué pasó? La memoria EPROM fue diseñada antes. Esta memoria EPROM ya existía antes del microprocesador 8085, es decir, no fue profesamente diseñada para trabajar con él, entonces necesitamos nosotros poner aquí un circuito lógico combinacional entre la memoria y el microprocesador, ¿sí? Que haga caso, o más bien que ejecute esta tabla de verdad, ¿sí? Decíamos que la tabla de verdad es para las funciones de lectura y escritura de memoria y puertos, pero ahora con 3 líneas, read, write y también IOM. Entonces, este es un circuito lógico combinacional. No, digamos que haría funcionar esta tabla de verdad. En realidad no tiene gran detalle, simplemente que es un circuito que nosotros necesitamos adicionar, ¿sí? Es un circuito que necesitamos considerar. ¿Por qué? Porque si no lo consideramos este circuito, vamos a plantearnos ahorita esa pregunta. Si no existiera este circuito, ¿a dónde conectaríamos el output enable de la memoria? ¿Al IOM, al read o al write, perdón? A read, Bueno, ¿no? ajá, adelante, Fernando. A read. Ok, eso sería lo más lógico, conectarlo a read, eh, porque es la línea de lectura. Pero como ahora existe esa tercera línea para estas funciones, que es la terminal IOM, entonces pudiera suceder algún error si lo conectamos al read. ¿Por qué? Porque se pudiera eh, indicar la lectura de un puerto y se activase la memoria EPROM. Entonces, no podemos conectarla directamente al microprocesador. Tenemos que conectarla por medio de este circuito lógico combinacional. ¿Sí? Que el cual ¿Podría tiene repetir? cuatro. Sí, adelante, por favor. Perdón, ¿podría repetir de nuevo por qué se tiene que usar ese circuito lógico específicamente en el 8085? Sí, claro. Y es que se tiene que utilizar un circuito porque ahora la lectura y escritura de memoria y de puertos se hace con 3 líneas, ¿sí? Esas 3 líneas. Read, write y también IO diagonal M. Como ahora se hace con 3 líneas, y como la terminal IO diagonal M
va a distinguir entre memoria y puertos. Entonces, no podemos conectar directamente esta memoria EEPROM al microprocesador. Como nos comentaba Fernando, bueno, lo más lógico sería conectarla al RID, pero se pudiera generar algún error, porque si la conectamos al RID y la terminal IOM está en uno lógico, es decir, lectura de puerto, entonces se podría habilitar a la memoria ROM. Entonces, esa es la situación, que tenemos tres líneas ahora para lectura y escritura, tanto de memoria como de puertos. Por eso nosotros tenemos que tener ese circuito lógico combinacional, que la verdad es que sería muy fácil de diseñarlo. El diseño, pues ya es lo de menos, ya no tiene mucha, no tiene mucha relevancia por el momento, el diseño de ese circuito lógico combinacional. Lo más importante es que implemente esta tabla de verdad que estamos mostrando. Más preguntas, por favor. Es más, o por ejemplo, en el circuito lógico combinatorio donde está lo de la CE, o sea, nada más llevaría una línea, ¿no? Y sería A15. Mm, ¿En cuál, Daniela? Perdón, ahí sí me confundí. ¿En cuál sería? En esa línea porque solamente está pidiendo dos, o sea, el 0 y 1. O sea, cuatro combinaciones serían posibles. Pero nada más llevaría una línea, ¿no? O sea, A15. La de dirección Mm, de entrada, a la que entra al circuito Solamente estamos lógico. conectando una memoria. Si fueran más, ya usaríamos las restantes, de la 13 a la 15. Exacto, pero nada más sería la A15, ¿no? Acá de este lado, aquí, Sí, en el decodificador. Lo que sí, pasa es de que eh, de forma, digamos que por lógica tendríamos que utilizar A13, la línea menos significativa. Pero yo les podría comentar algo que en algún momento traté de expresar. La separación del bus de direcciones es en dos y solo dos. Es decir, la parte baja que va hacia los dispositivos es una parte del bus, es la separación, ¿no?, de las líneas. Y la parte alta del bus es el otro grupo de líneas. Entonces, estas líneas que van a la parte alta, debemos enviarlas a un decodificador. Aquí en este ejercicio que tenemos ahorita, sería este. Claro, solamente se está habilitando una sola memoria, la memoria EEPROM, pero, pero necesitamos enviar todas las líneas aquí al circuito lógico, al decodificador, desde A13 hasta A15. Debemos enviarlas todas, porque a pesar de que no estamos utilizando todas las salidas del decodificador, pues las vamos a posiblemente a necesitar en el futuro. No sé si me doy a entender. sí, sí, sí. Súper, sí. Y Gracias. no, al contrario. Y es que aquí, por ejemplo, miren, les decía yo, este es precisamente el ejemplo que tenemos. La parte baja del bus son desde A0 hasta A12, son 13 líneas. Y la parte alta del bus sería A13 y A14 y A15. Debemos, les decía, enviar todas las líneas al decodificador, todas. Y en este ejemplo podemos tener hasta 8 dispositivos conectados. Si ahorita nada más estamos utilizando uno, bueno, significa que los demás dispositivos podemos agregarlos después. Em, entonces podemos, digamos que, aumentar nuestro proyecto en el futuro. Y más dudas. Si no hay dudas, bueno, si no hubiese dudas hasta aquí,
Yo Aquí tengo está una el duda. rango de direcciones de la EPROM. Sí, no, bueno, no sé si alguien iba a comentar algo. Sí, yo, Sí, sobre la tabla esta, de verdad. O sí, sea, todos esos como números serían min términos, ¿no? O sí, sea, ahí tendríamos 4 min términos y ya agarraríamos bueno, esas multiplicaciones sí. y ya las sumamos, ¿no? Y ya hacemos nuestro diseño lógico, ¿no? Su diseño lógico. Claro que sí, muy bien. Y es que también les decía que aquí a la salida del circuito lógico combinacional que estamos observando, habría cuatro líneas. Uno, la primera, leer memoria. Esa equivale a m-read. Ajá, complementado. Después, la segunda línea sería escribir memoria, que equivale a esa línea que está ahí, pero no está conectada, porque como la ROM no la podemos escribir, por eso se quedó desconectada. Pero hacen falta otras dos líneas, leer puerto y escribir puerto. ¿Sí? Entonces, a la salida de este circuito, vamos a tener como máximo cuatro líneas de salida, ¿sí? Como cuatro líneas de control. Pero solamente estamos utilizando una, que es la lectura de la ROM. Y efectivamente, así como comentaste, Fernando, ustedes hacen su su diseño lógico, ya sea por mini términos em, o por alguna otra técnica, y el chiste es que se implemente esta tabla de verdad. Ahora, aquí está el rango de direcciones de la memoria EPROM. Vemos que los bits que están en rojo son los que llegan al decodificador y con la primera combinación, pues se está seleccionando a la memoria EPROM. Y tendríamos nuestros mapas de memoria y puertos. Miren, el mapa de memoria, mírenlo, aquí está, por favor. Mírenlo, por favor. Ahí está. Solamente tiene la memoria EPROM. Ahí están sus direcciones, de la 0 a la 1, 3 ejes. Y de la 2000 en adelante, pues no está implementado todavía. Ahí está el mapa de memoria. Y el mapa de puertos aún no está implementado. Y esa es la intención de la siguiente explicación. Entonces, si no lo sé, este, si no los he dormido, vamos a ver la implementación de los puertos. Esto va a ser, digamos, lo diferente o lo más diferente que no hemos visto antes y que es de esta técnica de entrada, salida aislada. Ya hablamos del chip, ya hablamos de su configuración y ahora sí sería este el ejercicio. Miren, dice interfazar al microprocesador 8085 la memoria 2716 y el adaptador de interfaces periféricas, Peripheral Interface Adapter 8155. ¿Sí? Esto es lo diferente a otros casos. Miren, primero que nada es una memoria EPROM diferente, diferente al ejercicio anterior. Es una 2716 de 2K, entonces necesita 11 líneas en el bus de direcciones. Miren, por favor, 11 líneas, desde A0 hasta 10. Y en el decodificador, pues llegan las líneas A11 hasta A15. ¿Sí? Ahí está. Y bueno, pues se habilitó el circuito lógico combinacional para lectura em, de memoria, lectura y escritura de memoria. Y solamente se está utilizando una línea de salida. Hasta aquí es lo que vimos antes. Ahora, ¿cómo se va a interconectar la interfaz periférica 8155? Entonces, pues vamos a ir poco a poco, paso a paso. Miren, por favor. El primer paso que yo aquí incluyo en la diapositiva es interconexión de las líneas multiplexadas de direcciones y datos, AD0 a AD7. Y como van multiplexadas, pues se le tiene que interconectar, se le tiene que enviar la línea ALE. ¿Sí, chicas y chicos? ¿Por qué razón? Porque internamente el chip
va a ser la de multiplexación de direcciones y datos. ¿Por qué? Porque adentro hay memoria RAM. Entonces, necesita a veces indicar la dirección de la memoria RAM y a veces trabajar con su contenido. Y también hay puertos. Eventualmente necesita indicar las direcciones de los puertos y también a veces leer o escribir su contenido. ¿Sí? Entonces, hasta aquí no sé si haya dudas de estas líneas. ¿Por qué se le envía la terminal ALE? Claro que sí, Mauricio. Y es que si vemos, el chip, miren, recibe las líneas multiplexadas, AD0 hasta AD7. Y cuando están multiplexadas, nosotros lo veíamos aquí, miren por favor. Cuando tenemos estas líneas multiplexadas, AD0 a AD7, necesitamos de multiplexarlas. A la salida de este latch 373 ya tenemos solamente direcciones, desde A0 hasta A7. Y se demultiplexan por medio de la línea de señalización ALE, Add/Enable. Entonces la terminal ALE viene a nuestro latch y entonces ya tenemos la demultiplexación nosotros. Pero en este caso el chip recibe todas las líneas multiplexadas. Bueno, todas esas 8 líneas, desde AD0 hasta AD7, las recibe multiplexadas. Y como internamente va a trabajar con direcciones y datos, tanto de la memoria RAM como de los puertos, entonces necesita de multiplexarlas. Por eso es que recibe la terminal ALE. Claro, en caso de que, por ejemplo, esa interfaz periférica tendría el address y las direcciones por separado, tendríamos que hacer una de multiplexación desde el principio, ¿no? Porque Sup- como tal, tanto la EPROM como la interfaz periférica están recibiendo ambas juntas. Efectivamente, están recibiendo ambas juntas, pero suponiendo que el chip recibiera direcciones y datos de forma separada, como el 8255. Miren aquí, por favor. Tenemos el 8255 y recibe datos separados de direcciones. Claro, direcciones solamente recibe A0 y A1, pero están separados. Están, digamos que no están multiplexados. En el dado caso que la interfaz recibiera direcciones separadas de datos, tendríamos que demultiplexarlas antes, pero las recibe multiplexadas. En este caso, este chip. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, la siguiente línea del decodificador, miren por favor, la utilizaríamos para habilitarlo. Habilitado el chip, entonces ya tenemos aquí los rangos de memoria de la EPROM y de la RAM que tiene la interfaz periférica. En el caso de la EPROM, bueno, pues la primera combinación desde A0, perdón, desde A11 hasta A15 son los bits en rojo y nos dan las direcciones 0 hasta 7FF. Y en el caso de la RAM del chip 8155, se requiere la segunda combinación, que es la que está de los bits en rojo, perdón, y esas son las direcciones, desde la 800 hasta la FFF. Claro que hay 3 bits que no, perdón, hay 3 bits que no influyen en la dirección. Y son estos 3 bits que están en verde, ¿sí? Sin embargo, cualquier combinación de los bits que están en verde nos haría referencia a una localidad de memoria RAM. Es decir, la primera localidad de memoria RAM es la 800, pero si eso es con la primera combinación de estos bits
que están en verde y que no influyen en la dirección. Pero entonces, cada una de las localidades de memoria RAM tendría 8 combinaciones diferentes, 8 direcciones diferentes, que sería un caso como los que hemos visto antes, en el caso en que las direcciones no están totalmente utilizadas. ¿A qué me refiero? Sí, adelante. Perdón, ¿me podría solamente recordar de qué dependían los bits de selección? ¿Los de color rojo? Sí. Los bits de selección dependen del decodificador, porque miren, aquí la parte alta del bus es desde las direcciones A11 hasta A15, ¿sí? A11 hasta A15 porque la parte baja es de A0 hasta A10. Entonces dividimos el bus, parte baja y parte alta. La parte alta desde A11 hasta A15 son los bits que están en rojo en ambos casos, ¿sí? Para la EPROM es la primera combinación, 5 ceros binario, y para la RAM es la segunda combinación, 4 ceros con un 1. Ah, perfecto. Gracias, ya me acordé. Gracias, profe. Sí, de nada. Y ahí están las direcciones de memoria RAM y memoria EPROM. Ahora, lo que estamos haciendo es conectar el chip, ¿sí? Y miren la siguiente conexión, por favor, observen. Las terminales read, write e IOM las vamos a enviar directas desde el microprocesador hasta la interfaz periférica. ¿Por qué razón? Porque esta interfaz periférica fue diseñada específicamente para trabajar con el microprocesador 8085. Entonces, pues la diferencia entre lectura y escritura, memoria o puertos, internamente la tiene ya programada en un circuito lógico combinacional equivalente a este que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Equivalente a este circuito, ya lo tiene internamente la interfaz periférica. Y ya lo tenemos todo conectado. Ya está todo completamente conectado. Y entonces, ¿qué es lo que falta? Miren, ¿qué es lo que falta? Lo que falta es que nosotros ya tenemos el mapa de memoria. Miren, por favor, ese es el que acabamos de encontrar. Las direcciones de la EPROM y las direcciones de la RAM. La RAM es de la interfaz periférica, por eso dice entre paréntesis PIA, Peripheral Interface Adapter. Es la RAM de esa interfaz periférica. Y entonces lo que vamos a ver ahorita, que es lo, entre comillas, o lo que yo pudiera decir que es lo más complicado, lo más confuso, es esto que está aquí, el mapa de entrada-salida. Este mapa es el que vamos a revisar ahorita, cómo se construye. Entonces, bueno, vamos a ese mapa. Estábamos aquí. Ya tenemos el chip de los chips interconectados. Ya tenemos las direcciones de la ROM y las direcciones de la RAM. Ahora vamos a ver qué sucede. Em, pero antes de eso, déjenme compartirles acá en Classroom el set de instrucciones del 8085. Y ahorita las vamos a revisar. Algunas. Set de instrucciones del 8085. Ya lo tienen todos ahora allá en Classroom. Ya lo tienen a la mano. Entonces aquí en el set de instrucciones, yo les comento, miren por favor, el conjunto de instrucciones de este microprocesador, vamos a ver algunas de sus características, pero
por un lado vemos que el set de instrucciones está separado en tipos de instrucciones. Por ejemplo, el primer tipo es instrucciones para transferencia de datos. El segundo tipo, miren aquí, es instrucciones aritméticas y lógicas, ¿sí? Así, etcétera. Y me voy a ir hasta la segunda página para el número 4, donde dice aquí, miren, instrucciones de pila, entrada, diagonal, salida y de control. Entonces, esto es importante porque los procesadores anteriores no tenían instrucciones de entrada-salida, solamente eran movimientos en memoria, porque los puertos estaban en la memoria. Ahora ya no, ahora los puertos están separados. Entonces, este primer microprocesador solamente implementó dos instrucciones para manejo de puertos. Mírenlas, las estoy señalando. Mírenlas, por favor. La instrucción in y la instrucción out. Entonces, in nos dice la descripción que tenemos a la izquierda, dice, pase la señal del puerto port al registro A. Entonces, ¿qué va a hacer in? In lo que va a hacer es, lee el puerto que le indiquemos ahí con un número de puerto y va a pasar esas señales del puerto, es decir, los niveles lógicos los va a pasar al registro acumulador. De forma muy simple, va a leer el puerto que le digamos, que le indiquemos, y su contenido lo va a enviar al acumulador. Y la instrucción out es lo contrario. Del acumulador envía un byte hacia un puerto, el que le digamos. Y solamente son esas dos instrucciones para manejo de entrada-salida. In, out. ¿Alguna pregunta de esto, por favor? Son dos instrucciones y solo dos. Enfrente de la palabra o enfrente de in, está recibiendo el número de puerto. También enfrente de out recibe el número de puerto. Bueno, en esta descripción que tenemos aquí. Vamos a ver más adelante que para la instrucción in, su código es DB. Y después de DB va a venir el número de puerto. Y para la instrucción out es D3 y después su número de puerto. Entonces, esta columna que vemos aquí, vamos a ver si hasta arriba lo dice. Sí, miren, es el código. In o out son nombres técnicos o mnemotécnicos o mnemónicos, como los he mencionado antes, o como se conocen también. Entonces, este es el mnemónico de la instrucción, perdón, RRC, por ejemplo, que esta es una instrucción de rotación, y su código en hexadecimal es 0F. Así nosotros vamos a estar utilizando los códigos hexadecimales, como hemos hecho en otros ejercicios, y también sus nombres técnicos. Y en el caso de in y out, bueno, pues como les decía, in, su código hexadecimal es DB, y bueno, su mnemónico es in, y out, pues es D3. Entonces me regreso a la presentación, y es que entonces dice dice el código, dice, déjenme borrar el texto, que el texto es el mismo del ejercicio. Lo voy a borrar porque no tiene caso que esté aquí ya. Nuevamente. ¿Sí? Ahí así. A ver, permítanme, por favor. Está muy oscura esa letra. Sí. Ahí así queda mejor. Dice, mm, el microprocesador, fíjense, dice, mapeo de direcciones de puerto del microprocesador 8085. Esto es lo que es diferente a todo lo que hemos visto antes. Esto precisamente que vamos a ver ahorita. Dice, el microprocesador 8085 hace un mapeo. Mapeo está entrecomillado, solo que esas comillas son extrañas.
Hace un mapeo de direcciones de 16 bits a 8 bits cuando ejecuta instrucciones de entrada-salida. Es decir, in, out. Alguna de esas dos. Ejemplo, MBI es carga de forma inmediata al registro acumulador el número 02. ¿Sí? Eso, esta instrucción es de este microprocesador, se llama diferente MBI, pero es una carga de un dato inmediato. ¿Sí? Y después out 08. Ese out 08 hace lo siguiente, miren por favor. Las líneas A8, A9, A10, A12, A13, A14 y A15 definen el número de puerto. ¿Sí? Esas líneas definen el número de puerto. Estas líneas que están en rojo son las que seleccionaron al dispositivo. De hecho, si recuerdan, este es de nuestro ejemplo. Miren aquí. ¿Cuáles son las líneas que seleccionan a la interfaz periférica? Bueno, perdón, ¿cuál es la combinación en el decodificador? Las que están en rojo, miren, 0001. Ahí está la selección de la interfaz periférica. Ahora, entonces, estas líneas aquí, miren, líneas para selección de dispositivo, de dispositivo, de dispositivo. Ahí está. Líneas para selección de dispositivo. Ahora aquí, estas siguientes líneas. Líneas para direccionamiento del 8155. ¿Sí? ¿De dónde va a salir este direccionamiento del 8155? Bueno, de esta información que tenemos aquí, miren, por favor. ¿Sí? Les decía yo, el registro comando estado es la dirección. Bueno, necesita estos 3 bits en cero. ¿Sí? El puerto A 001, puerto B 010, etcétera. Ahí están, de ahí van a salir. ¿Sí? Líneas para el direccionamiento del 8155, es decir, de los puertos. Y ahora vean esto, por favor, miren, esto es importante. Líneas conectadas físicamente a la interfaz periférica. 8155, ¿sí? Vamos a dejar así como, como 8155. Y lo podemos ver en este esquema, miren, por favor. Miren, vamos a correlacionar esto. Líneas conectadas físicamente al 8155. Esto que está aquí se refiere a esto. Miren, por favor. El 8155 tiene estas líneas A de 0 a de 7. Son todas las líneas que llegan. Entonces, físicamente, ¿cuáles líneas llegan a la interfaz periférica? Bueno, desde A0 hasta A7. Todas las líneas de direcciones desde A0 hasta A7. ¿Sí? Entonces me regreso. Por eso aquí dice líneas conectadas físicamente al 8155. Y entonces, como las líneas A8 hasta A15 definen el número de puerto, ¿sí? Las líneas A8 hasta A15 definen el número de puerto, pero las líneas A0 hasta A7 son las que están físicamente conectadas. Entonces, miren, a esto en la bibliografía lo van a encontrar como mapeo. Yo también le llamaría copia o traslación de bits. Miren, por favor, ¿sí? Se hace una traslación de bits desde los 8 bits más significativos hacia los 8 bits menos significativos. Reitero, chicas y chicos, ¿por qué se hace esta traslación? Porque miren, estos bits más significativos son los que definen al puerto, estos más significativos. Pero estos menos significativos son los que están físicamente conectados a la interfaz periférica. Preguntas de esto, por favor. Preguntas. Preguntas, por Es muy favor. claro por qué se hace el mapeo, profe. Sí, el mapeo se hace
porque el número del puerto, la dirección de puerto, se establece con los 8 bits más significativos. Miren, por favor. Desde A8, A9, A10 hasta A15. Lo podemos ver aquí en la interconexión. El número de puertos se establece con las direcciones altas del bus. De hecho, ¿cuáles son las direcciones que habilitan a la interfaz periférica? Yo les preguntaría, ¿cuáles son las direcciones que habilitan a esta interfaz periférica? Bueno, están relacionadas a 11, 12, 13, 14 y 15. No sé si aquí se perciba. A 11, 12, 13, 14 y 15 habilitan a esta interfaz periférica. ¿Y cuándo la habilitan? La van a habilitar con esta combinación que escribimos acá abajo en color rojo, 0001. ¿Sí? Entonces, las direcciones de la parte alta del bus habilitan a la interfaz periférica, pero ¿cuáles están físicamente conectadas? Miren, desde AD0 hasta AD7. Es decir, en realidad les llegan las líneas A0 de direcciones A0 hasta A7, pero jamás les llegan a 11, 12, 13, 14 y 15 a la interfaz periférica. Por eso, aquí se hace el mapeo de direcciones o la copia o traslación de bits. Los bits, eh, los 8 bits más significativos, más bien, se van a copiar a los 8 bits menos significativos cuando se ejecute la instrucción out, ¿sí? Solamente en la instrucción out o en la instrucción in, pero bueno, este ejemplo es con la instrucción out. Más preguntas, por favor. No sé si esto quede claro, chicos. Son valores que van a estar en la instrucción. Estos valores van a estar en este out 08. Por ejemplo, vamos a pensar en cuáles son los bits del número 08 y por lo tanto, cuánto vale X, Y, Z para el número 08. Ese 08 está en hexadecimal. Adelante otra vez, por favor. Exactamente. Muy bien. Esos 3 bits X, Y y Z valdrían 8. Eso significa que cuando ejecutamos out 08, entonces X, Y, Z valen 0. Y es que es lo que vamos a ver aquí, miren. Una vez que se hace el mapeo o traslación de bits, entonces miren por favor. Tenemos ya las siguientes direcciones. Si X, Y, Z valen 0, entonces la dirección es 8 y se refiere al registro comando estado. ¿Sí? A ver si se alcanza a ver aquí. Em, espero que ahí se vea. La siguiente combinación de X, Y y Z sería 001 y se refiere al puerto A. Esto se está correlacionando con la hoja de datos de la interfaz periférica. Después 010 hace referencia al puerto B, 011 al puerto C, 100 a al registro menos significativo del timer contador y 101 al registro más significativo del timer contador. Y entonces aquí tenemos ya las direcciones de los puertos de todos esos 5 registros, perdón, 6 registros de la interfaz periférica. Y si se observa, la tabla ya arriba tiene etiquetadas que cada uno de estos bits corresponde a A0, A1, A2, A3, 4, 5, 6 y 7. Y es que reitero que estos bits de la parte más alta, bueno, estos 8 bits más significativos, se copiaron, se trasladaron a los 8 bits menos significativos
porque esos 8 bits menos significativos físicamente sí pueden llegar a la interfaz periférica. ¿Y esa traslación cómo se hace? ¿O quién lo hace, mejor dicho? Ah, ok, buena pregunta, Excel. Esa traslación la va a hacer el microprocesador cuando se ejecuta la instrucción in o la instrucción out. Solamente en esas dos instrucciones. Y lo hace el microprocesador automáticamente. ¿Y eso para qué sirve? Físicamente, me cuesta un poco entenderlo porque físicamente ahí estaríamos seleccionando uno de los 6 puertos, ¿no? Que sería 08. ¿Sí? Y es, ajá, Pero, ¿cómo se vería eso en claro. el circuito, por así decirlo? Sí, sí, claro. Esa pregunta que hiciste, como que eso para qué sirve, yo les diría lo siguiente. Sirve para que se puedan tener dos mapas, uno de memoria y uno de puertos. Em, Cuando nosotros manejamos memoria, nosotros vamos a trabajar con direcciones de 16 bits, pero cuando trabajamos puertos, vamos a trabajar con direcciones de 8 bits. Entonces, para eso sirve el mapeo de direcciones, para que cuando se ejecuten instrucciones de manejo de puertos, que solamente son dos, in y también out, se estén manejando direcciones de 8 bits. ¿Sí? Em, Pero ese mapa va a ser el mismo siempre, ¿no? Porque pues no puede cambiar. mm, no necesariamente, Giselle, porque vamos a pensar que la interfaz periférica, más bien, vamos a pensar en este caso, en este ejemplo. Imaginémonos que la ROM ya no es de 2K. Imaginémonos que es de otro tamaño, de 8K, por ejemplo. Entonces, el número de bits que van a habilitar a la memoria, pues van a ser menos, los que están en rojo van a ser menos, y también para la interfaz periférica van a ser menos. De tal manera que el número de puerto en ese otro caso va a ser diferente, ya no va a ser ya no va a ser el puerto, el puerto 08, sino va a ser un puerto diferente, porque estos bits que tenemos aquí, que son los que seleccionaron a la interfaz periférica, van a ser diferentes. ¿Sí? Estos bits que tenemos aquí en rojo del lado derecho, es decir, desde A3 hasta A7, van a ser bits diferentes y por lo tanto las direcciones de puerto van a ser diferentes. Eh, entonces, dependiendo del interfazado, dependiendo de la interconexión, las direcciones de puerto pueden cambiar. No sé si me di a entender. Sí, Ahora, con los ejemplos se van a clarificar las dudas, ¿eh? No, no, no hay que desesperarnos, porque esto sí es un poco enredado, creo yo. Pero bueno, en este caso, miren, de aquí salieron las direcciones de registro comando estado, de puerto A, de puerto B, de puerto C, y de los registros del timer contador. Espero aquí quede claro cómo se obtuvieron estas direcciones. Em, y vamos a hacer una pequeña observación aquí. Nosotros ya en este computador, miren, en este que tenemos aquí, ya lo podemos utilizar. Ya está completo. ¿Por qué? Porque tiene microprocesador, tiene memoria EPROM para guardar programa, tiene memoria RAM para variables de nuestro programa, para crear variables o datos que se modifican. Y también tiene puertos. Tiene puerto A, puerto B y puerto C. Entonces, este circuito que tenemos ya aquí, este interfazado,
ya es un computador completo. Ya tiene todo. Claro, está pequeño, pero ya tiene todo. Entonces lo que podemos hacer ya es programarlo, ¿sí? Ya lo podemos programar. Y entonces lo que vamos a ver, en este caso es la programación. Pero antes de eso, y después de eso, sobre todo, que una vez que tenemos las direcciones de los puertos, aquí las tenemos, ya podemos esquematizar el mapa de memoria y de puertos, o mapa de entrada-salida, ¿sí? Em, del lado izquierdo tenemos el mapa de memoria y del lado derecho tenemos el mapa de puertos. Si vemos los puertos quedaron con direcciones de 8 bits. Y observación aquí, miren, de las direcciones 0 a las 7 no está implementado. 8, 9, A, B, C, D son los registros que estamos nosotros, que habíamos encontrado. Son las direcciones de los registros o puertos que habíamos encontrado. Y los demás tampoco están implementados. Desde la bueno, desde la E hasta la FF. Pero ya tenemos nuestros dos mapas de memoria y de puertos. Ahora, vamos a revisar un pequeño programa, ¿sí? Muy rápidamente. Vemos lo siguiente, por favor. Miren, este es un programa que configura el puerto A como entrada, el puerto B como salida y que lee repetidamente el puerto A y lo envía al puerto B. Nosotros hemos hecho ejercicios como este ya. Las primeras dos instrucciones es la configuración de la interfaz periférica. Cargamos el dato 02 al registro acumulador y después le decimos out 08. ¿Por qué out 08? Porque la dirección 8 es la dirección del registro comando estado, ¿sí? Miren, lo vemos aquí. El registro comando estado tiene la dirección 08. Ese es el registro de configuración equivalente al registro de control de la interfaz periférica anterior que hemos estado utilizando mucho, ¿sí? Pero por eso enviamos la configuración al registro 08. Ahora, em, ¿por qué el 2? ¿Por qué el número 02? Porque es Bueno, el puerto A. ajá, otra vez, Giselle, por favor. Porque es el puerto A o estamos enviando eso al acumulador. Se está enviando al acumulador, el 02 al acumulador. Y ese 02 nosotros lo podríamos nosotros identificar aquí, miren, en la configuración que requiere el registro comando estado. Por ejemplo, el número 02 en los dos bits menos significativos pone un 1 y un 0. Con 1 es para establecer el puerto que sea de salida y con 0 de entrada. Entonces, con el número 02 ya estamos estableciendo el puerto B de salida, el puerto A de entrada. Los demás bits, los vamos a dejar en 0 para que haga la función más simple, ¿sí? Que son funciones de entrada-salida, como en el caso de la otra interfaz periférica. Y em, entonces, primero se cargó el número 02 en el registro acumulador y después con out se envía el contenido del acumulador a la localidad de puerto 08. Y ya vimos que es el registro comando estado, que es el registro donde se configura la interfaz periférica. Y una vez que fue configurada la interfaz periférica, con estas otras dos instrucciones que están en color azul, bueno, primero se lee el puerto A, DB09, y después se escribe en el puerto B, cuya dirección es 0A. DB y D3 son las instrucciones, los códigos hexadecimales para las instrucciones in y out. DB in, D3 out. ¿Sí? Entonces aquí tenemos perdón, DB09, se lee el puerto A y se escribe en el puerto B. Y después, pues de forma muy simple, se hace un salto, ¿sí? Un salto a la dirección 0004. Ese C3
pues lo tomé de la hoja de datos, es un jump. Miren, vamos a ver aquí de los saltos, ¿sí? Miren, dice que es un salto incondicional a la dirección. Entonces el código S3 y después de este código C3 se espera la dirección a donde queremos saltar. ¿Y a qué dirección queremos saltar? Pues a la dirección 04, que es la lectura del puerto A. Y este programa, muy sencillo, bueno, pues nos ilustra un poquito de cómo programar ya este computador. Profesor, ¿quién me puede aclarar Preguntas. nuevamente, perdón, para qué sirve el 02? Eso no me quedó tan claro. Claro, sí, así como sí, Giselle, como en los otros ejercicios que hemos hecho, antes de poder utilizar la interfaz periférica necesitamos programarla. Ya vimos, miren aquí antes, ya vimos que la interfaz periférica tiene sus registros y el registro 08, en este caso, es la dirección del registro de configuración. Entonces, ahí está la dirección del registro. Pero antes, ¿qué vamos a llevar a ese registro 08? Bueno, vamos a llevar la configuración del, la configuración necesaria para que puerto A funcione como entrada y puerto B como salida. Entonces, por eso estamos enviando un 02, miren. Si consideramos un 02 en esos 8 bits, entonces todos van a estar en cero, perdón, excepto el segundo bit menos significativo. Si ahí en ese segundo bit, que se llama PB, hay un 1, entonces poner un 1 ahí es para que el puerto B sea de salida. Ahí lo dice la hoja de datos. ¿Sí? Si ponemos un 1, entonces 1 significa salida. Ah, ok, Y, ya entendí. y- Gracias, está en y- Excel, señor. sí, y exactamente. Y el 0 significa entrada. Entonces, todos esos 8 bits que están en 0, excepto el penúltimo, bueno, el que etiquetado como PB, pues nos envía la configuración necesaria para que puerto A sea de entrada y puerto B de salida. Y todos los demás configuraciones son las más elementales. Ya lo veremos con más calma, que es la función más elemental es que los puertos funcionan como entrada o salida. Y es por eso tenemos ese 02 aquí. Lo llevamos al registro acumulador y después lo enviamos a la localidad 8. La localidad 8, reitero, es la dirección del registro de configuración de la interfaz periférica, que se llama comando estado. Ujú. Aquí está, miren. El registro comando estado está en la dirección 08. Preguntas, por favor. La siguiente clase vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio un poco diferente para practicar esta técnica que se llama entrada-salida aislada. Entonces, les envío el, les envío las notas teóricas que tenemos y para que las tengan ya listas, las tengan a la mano. A ver, perdón, aquí. Listo, ya tienen las notas. Bueno, pues, si les parece, nos vemos el día de mañana y revisamos el siguiente ejercicio. Ya lo pueden ustedes ir tratando de revisar. Miren, aquí está el final. Interfazar a ese microprocesador. eh, una memoria y dos interfaces periféricas. Identificar los rangos de direcciones de memoria y números de puerto y esquematizar mapas y después hacer algunas implementaciones de hardware
y después hacer un pequeño programa. Entonces ese va a ser nuestro siguiente ejercicio. Aquí está listo para que lo revisemos la siguiente clase. No sé si haya dudas de algo. Adelante. Sí, como en este caso. Por ejemplo, aquí eh, nosotros estamos enviando al puerto B información, en este caso del acumulador. Entonces le decimos D3, que es la instrucción out, ¿sí? Y entonces le decimos el número de puerto. En este caso, el puerto B tiene la dirección 0A. Miren, el puerto B tiene la dirección 0A. Pero no sé si era la pregunta, Mauricio, a lo mejor me adelanté. Ahora, nada más comentar que, como en otros casos, primero tendríamos que configurar la interfaz periférica, necesariamente antes de usarla. Y una vez configurada, bueno, ya podemos leer algún puerto o escribir algún otro puerto, que son las instrucciones que están en color azul. ¿Sí, más o menos? De nada. Pues entonces, nos vemos el día de mañana.